Hola chicos, vamos a resolver una lista de 42 ejercicios de las llamadas integrales recursivas o también de reducción. Consisten únicamente de demostrar las identidades en cada uno de los ejercicios. Vamos a empezar entonces con el ejercicio 1. Bien, mientras tanto mencionarles que este material se va a subir en la descripción del video y ustedes van a poder descargarlo de manera gratuita. Así puedan intentar resolver cada pregunta y bueno, sea más interesante ver los videos. Bien, entonces partimos de la pregunta 1. ¿Qué hay que hacer acá? Simplemente partir del miembro izquierdo de la ecuación y llegar exactamente al miembro derecho de esa identidad. Bien, entonces, lo conveniente sería desdoblar el seno a la potencia n de u. De la siguiente manera, ponemos por aquí un asterisco y vamos a tener que seno a la potencia n de u va a poder escribirse, por ejemplo, como seno a la potencia n-2 de u por coseno a la potencia 2 de u. Bien, aquí, ¿qué estamos escribiendo? Debería ser seno a la potencia 2 de u, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se puede escribir el seno al cuadrado de u? Como el 1 menos coseno al cuadrado de u. Luego vamos a tener que esa expresión va a ser seno a la n-2 de u por 1 menos coseno al cuadrado de u. De acá vamos a tener que esa expresión va a ser exactamente igual a seno a la n-2 de u más el negativo de coseno al cuadrado de u por seno a la n-2 de u. Ahora, aprovechando la propiedad lineal que poseen las integrales, vamos a desdoblar la integral i sub n del siguiente modo. Tendríamos ahora que i sub n será igual a la suma de dos integrales, ¿cierto? Sería en primer lugar la integral de seno a la potencia n-2 de u, diferencial de u, más el negativo de la integral de coseno a la segunda potencia de u por seno a la n-2 de u, diferencial de u. Bien, ahora hay que darnos cuenta aquí que el primer término de I sub n, es decir, del sumando, vamos a tener que es exactamente I sub n menos 2, ¿cierto? Y al segundo término lo vamos a denominar sin el signo, ¿de acuerdo? Como, por ejemplo, un K. Ahora, de alguna manera, la expresión K debe poder escribirse como, bueno, en función de I sub n, tal vez I sub n menos 1 o I sub n menos 2. Entonces, con ese fin vamos a integrar la expresión K por el método de integración por partes. Entonces decimos por acá, para K, tendremos lo siguiente. Aplicamos el método de integración por partes y colocamos por este lado diferencial y por otro lado integral. Vamos a diferenciar, como todos ya sabemos, la expresión coseno de u y vamos a integrar la expresión coseno de u por seno a la n-2 de u, diferencial de u. Entonces, escribimos por aquí coseno de u y se va a integrar seno a la potencia n-2 de u, coseno de u, diferencial de u. Al diferenciar la función coseno de u, vamos a tener que va a ser igual al seno de u diferencial de u. Si integramos la expresión dada allí, tendríamos seno a la n-1 de u sobre n-1. Colocamos por este lado signo más y signo menos, y en este lado tendremos u por b
Y en este otro lado se va a tener B d de U, ¿cierto? Tendríamos B d de U. Ahora, con eso vamos a tener que la expresión K será exactamente igual a U por B, que vendría a ser coseno de U por la expresión dada ahí, que sería coseno de U por seno a la potencia n menos 2 de U sobre n menos 1. Menos por menos más sería, extraemos la constante 1 sobre n menos 1, 1 sobre n menos 1, la integral de seno de U por seno a la menos 1 de U. Bueno, en este caso no es menos 1, es menos 2. La escritura hace confundir. Teníamos seno de U por seno a la menos 2. En este caso sería seno a la n menos 1 de U. eh, a ver, sí, era n menos 1, ¿de acuerdo? Porque miren, se ha integrado seno a la n menos 2 coseno de U, entonces aparecería aquí seno a la menos 1, ¿cierto? N menos 1, y en el denominador n menos 1. Entonces, si multiplicamos seno y seno a la n menos 1, sería seno a la potencia n únicamente de U, diferencial de U. Bien, ahora, ¿qué tenemos ahí? Es claro que aparece la misma expresión por este lado, y como segundo término aparece más 1 sobre n menos 1 multiplicado por esta integral, que como ven es I sub n, ¿cierto? Es exactamente I sub n. Ahora sí, vamos a reemplazar en la primera expresión, o simplemente decimos luego, por este lado, luego, vamos a tener que la expresión I sub n será igual a I sub n menos 2, I sub n menos 2, más el negativo de k, pero k ya está dado en esta parte, ¿cierto? Esta expresión es exactamente igual a k. Entonces, su negativo será negativo coseno de u seno a la potencia n menos 2 de u sobre n menos 1 más el negativo de 1 sobre n menos 1 y sub n. Bien, ahora transponemos términos y vamos a tener por este lado i sub n multiplicado, bueno, en este caso 1 más 1 sobre n menos 1, ¿cierto? Eso va a ser igual a i sub n menos 2 más el negativo de coseno de u por seno a la potencia n menos 2 de u sobre n menos 1. Ahora, como ven, esta expresión va a ser exactamente igual solamente a n sobre n menos 1. Quedaría únicamente multiplicar toda esa ecuación por el factor, a ver, escribamos con regla aquí, por el factor exactamente n menos 1 sobre n, ¿cierto? Si multiplicamos esta expresión por ese factor, vamos a tener como resultado simplemente que i sub n será igual a, escribimos primero la función, tendríamos el negativo de coseno de u por seno a la n menos 2 de u sobre n, ¿de acuerdo? Más n menos 1 sobre n multiplicado por i sub n menos 2. Y esto vendría a ser exactamente lo que nos piden, ¿de acuerdo? I sub n es el miembro derecho
de la expresión inicial. Con eso queda demostrado lo que buscábamos. Bien, vamos a continuar en los próximos videos con los demás ejercicios. Y esto ha sido todo por hoy. Gracias.